Presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Y comenzamos con un nuevo escándalo en Colo-Colo. La Policía de Investigaciones anunció una investigación a 22 jugadores de Colo-Colo por presunta obtención irregular de licencias de conducir. El periodo de investigación es desde el año 2016 hasta el 2021. Estarían involucrados algunos jugadores del actual plantel del Cacique y otros futbolistas que ya no están en la institución. Mientras los dirigentes de Colo-Colo se reunían en la Casa Alba del Estadio Monumental para hablar del nuevo entrenador y la conformación del plantel para el próximo año, un nuevo escándalo remecía al Cacique. Tras una denuncia a la Fiscalía de Santa Cruz que señalaba que 22 jugadores de Colo-Colo, incluso algunos que permanecen en el plantel y otros que han viajado al exterior, vinieron hasta esta localidad rural a obtener licencias de conducir. La Policía de Investigaciones informó que 22 jugadores de Colo-Colo están involucrados en una investigación por una presunta obtención irregular de licencias de conducir clase B. De personas que obtuvieron por primera vez su licencia de conducir clase B en esta comuna y que corresponden a futbolistas profesionales del equipo de fútbol Colo-Colo. La investigación comprende una larga cantidad de años. Se investigan a jugadores que vistieron la camiseta del Cacique desde el año 2016 hasta el 2021 y que habrían cometido este presunto ilícito. En relación al otorgamiento irregular de licencias de conducir respecto a 22 personas, y el periodo abarca desde el año 2016 al 2021 y algunas otras renovaciones, que es la información que manejamos al respecto. 22 carpetas con los nombres de los jugadores actuales y ex Colo-Colo, que son incautadas por la Fiscalía en el Departamento de Tránsito de la comuna de Nancagua. Logrando en este caso incautar 22 carpetas que corresponden a 22 jugadores, algunos que forman parte del actual plantel de Colo-Colo, otros que son de unos años anteriores, algunos que juegan actualmente en el extranjero. Es una situación que se viene dando del año 2016 al 2021, nosotros asumimos el año 2021, pero en la segunda mitad del año. Son antecedentes que se están pidiendo y lo más importante que lo que nosotros necesitamos es que esto se aclare lo más pronto posible. Investigación a cargo del Ministerio Público de Santa Cruz, quienes en esta presunta irregularidad que atañe a Colo-Colo y a varios de sus jugadores y otros que ya no pertenecen a la institución. Me acabo de enterar, así que no tengo mucha información al respecto. Pedí a la administración de que se haga un informe sobre eso y por supuesto que la denuncia me parece de la máxima gravedad. Colo-Colo y un nuevo terremoto, otro extradeportivo que remece al Monumental. Como si no poco, la dirigencia busca y busca entrenador y sus jugadores nuevamente hacen noticia fuera de la cancha. Y por segunda vez la justicia francesa condenó a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel por el homicidio de Narumi Kurosaki. Su defensa confía en la última oportunidad que les queda, intentar anular el juicio. Flavia Cordela con los detalles. Flavia, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Luego de 3 semanas de un intenso juicio, se conoce finalmente que Nicolás Cepeda es declarado culpable y condenado a cumplir 28 años de cárcel por el asesinato de Narumi Kurosaki. El chileno escuchó su sentencia de pie, con sus abogados al frente. Luego de escuchar su condena, tomó asiento, rompió en llanto y uno de los primeros en consolarlo fue su abogado. Los padres de Nicolás Cepeda no estaban en la sala cuando se dio a conocer la sentencia porque llegaron tarde al tribunal. Una vez que ellos hacen ingreso, fue una de las traductoras quien le confirma que a su hijo le habían dado 28 años de cárcel por este crimen. Luego de eso se vio a Nicolás bastante conmocionado, también a su padre, quien se acercó a hacerle cariño en la cabeza y a consolarlo luego de esta sentencia. Pasemos a revisar la nota de Irene Arellano, que da cuenta de cómo se vivió esta última jornada en el juicio de apelación contra Nicolás Cepeda. Se condenó a una persona inocente. Lamentablemente, Nicolás se va con sus secretos. La familia de la víctima podrá encontrar un poco de tranquilidad gracias a la decisión que se tomó hoy. Condenado a 28 años de cárcel por homicidio. La frase que Nicolás
Cepeda ha escuchado no una, sino que 2 veces, roto en llanto en ambas oportunidades. Esperamos que el veredicto sea definitivo y que ayude a la familia Kurosaki con su proceso de duelo. Para ellos, Nicolás Cepeda se queda con una parte del alma de Narumi y eso es algo que les duele. Los jueces del Tribunal de Vesoul, Francia, consideraron que había evidencia suficiente para acusar al chileno del crimen de la japonesa con la agravante de premeditación. Además del tiempo en prisión, Cepeda fue sentenciado a pagar 225.000 euros a la familia de Narumi. Esto es un poco más de 217 millones de pesos. Es una lástima que el cuerpo siga desaparecido, pero eso no fue por fracaso de la investigación. Nicolás Cepeda utilizó métodos desarrollados para ocultarlo. Fue la decepción del fiscal francés y de la familia Kurosaki, que todavía espera poder darle un funeral a la joven. Tomamos el veredicto con tristeza. Nicolás viajó a Francia sin esconderse. Incluso le contó a otras personas lo que estaba haciendo. Es un golpe muy duro, pero vamos a apelar para intentar anular la condena. Apelación que podría ocurrir durante los próximos días. La defensa del chileno busca ir hasta el Tribunal de Casación para demostrar lo que se dijo durante el juicio, que existen vicios en la investigación. De aceptarse su solicitud, este segundo proceso podría quedar nulo. Pesó más la presión política y la presión mediática, pesaron más que las pruebas que el fiscal pudo mostrar. Es un día triste para la justicia francesa. Según medios locales, uno de los beneficios carcelarios a los que podría acceder Cepeda es ir su tiempo en prisión entre Francia y Chile. Pero eso debe cumplir al menos 15 años de su condena en el Galo. A 7 años de la desaparición de Narumi Kurosaki, todavía no se sabe con exactitud qué le pasó a la joven. Pero para la justicia francesa, algo es claro. Nicolás Cepeda es el único responsable de su desaparición. Tras conocerse la sentencia, la madre de Narumi Kurosaki no expresó un mayor gesto. La japonesa esperaba que Nicolás Cepeda confesara el crimen para así poder encontrar el cuerpo de Narumi Kurosaki y poder entregarle el último adiós, hacerle un funeral. Por otra parte, los abogados defensores no están de acuerdo con la condena que se dio. Esperaban menos de 20 años de cárcel para el chileno porque creyeron que el tema de la premeditación no iba a estar presente. Sin embargo, agravante que terminó dándole al chileno 28 años de cárcel. Por ahora, los abogados tienen 5 días para recurrir al Tribunal de Casación, apelando que hubo vicios en este proceso, en este juicio de apelación que se llevó a cabo en Vesoul. Si el Tribunal de Casación acoge lo que presentan los abogados, este juicio podría volver a repetirse. Claro, y tercera vez irían nuevamente a un juicio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Flavia. Muy buenas noches. Último minuto. Con 5 fallecidos terminó un violento accidente en Santo Domingo. La tragedia fue provocada por delincuentes que escapaban de carabineros en un auto robado y que chocó de frente a un colectivo. ¿Qué fue lo que pasó? Jan Giachetti nos cuenta los detalles. Jan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Constanza, buenas noches. Estamos justamente en el lugar donde aún continúan los esfuerzos de bomberos para controlar un incendio forestal que además fue provocado por este accidente bastante grave que deja 5 víctimas y que lamentablemente 3 de ellas eran totalmente inocentes que circulaban en este colectivo. Estamos hablando de la localidad de San Enrique, en el sector del cruce La Manga, comuna de Santo Domingo. Vamos a mostrar una imagen en vivo de Eduardo Sandoval, parte de los trabajos que se están realizando, pero les cuento cómo fue la dinámica de este robo del vehículo que ocurre en la región de O'Higgins, en la comuna de Navidad, en el sector de Rapel, y ahí estos delincuentes roban un vehículo que estaba en lugar y se escapan rápidamente de carabineros luego de ser advertida esta situación. Ellos escapan por la ruta G80I que conecta precisamente la región de O'Higgins con la región de Valparaíso por la comuna de Santo Domingo, y es ahí en esa escapada que pierden el control del vehículo y lamentablemente chocan de frente con este colectivo que llevaba a bordo 3 personas, 2 mujeres y un hombre.
Ahí se está tratando de dilucidar bien quién era el que iba al volante. Al menos se presume que habría ido este hombre, el volante del colectivo, y las otras dos mujeres eran pasajeras. No se sabe bien cuál es el vínculo de ellas, si o no, pero sí, lamentablemente lo confirmado, que fallecen lamentablemente luego de que estos delincuentes, escapando, luego de haber robado este vehículo, hayan colisionado de forma frontal. También ellos pierden la vida en esta situación. Lo más preocupante de todo es que están cuerpos que quedan en el lugar calcinados, algo que es muy, muy lamentable. Escuchemos qué nos señalaba la Fiscalía respecto a esta situación. Hoy personal policial recibió una denuncia por el delito de un hurto de un vehículo motorizado en un servicentro del sector de Rapel. Los antisociales, a bordo del dicho automóvil, al menos 2 sujetos se desplazaron en dirección a San Antonio, donde en el sector de la Ruta de la Fruta, a la altura del kilómetro 23, perdieron el control de dicho automóvil, impactando un colectivo que se desplazaba en el lugar con al menos 3 ocupantes. Bien, y ahora estamos con Mercedes Martínez, directora del Departamento de Gestión de Riesgos de Santo Domingo, de la Comuna de Santo Domingo. Mercedes, buenas noches, gracias por estar en Televisión Nacional de Chile. Sobre los delincuentes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Dónde eventualmente habría ocurrido este robo? Lo que se mantiene al momento de información. Bueno, efectivamente habían la de Navidad. Venían siendo perseguidos por efectivos carabineros y venían a alta velocidad y colisionaron frontalmente con un pasajero, con un colectivo que se dirigía de norte a sur. Y de las víctimas, el vínculo entre ellas, de las víctimas inocentes. Sí, es muy lamentable. No se tiene conocimiento ni siquiera de la identidad de ellos hasta el momento, por lo menos nosotros como dirección no lo tenemos, nosotros como municipio, porque lamentablemente, se incendiaron los móviles y totalmente, ellos murieron totalmente calcinados, una persona quedó bastante grave, falleció posteriormente en el hospital Claudio Vicuña, y no tenemos antecedentes de las víctimas, por tanto no podemos siquiera saber si son de nuestra comuna, si son de la comuna vecina de San Antonio o de la otra comuna vecina de Navidad. Así que no tenemos conocimiento de eso. Muchísimas gracias, directora. Bueno, entonces ahí está la situación que está ocurriendo. En estos instantes se está tratando de identificar a las víctimas de este choque en la comuna de Santo Domingo, Constanza. Una tragedia, la verdad, la provocada por estos delincuentes que iban escapando de carabineros, que chocan de frente a este colectivo. Mueren estas 3 personas, además se incendian ambos vehículos y esto termina con lo que estamos viendo, con un incendio forestal que, según nos estaba informando Jan Yaquetti, todavía está siendo controlado. Muchas gracias, Jan. Buenas noches. Nos vamos a otra tragedia, pero ocurrida en Europa. Fue a las 3 de la tarde y en pleno centro de la ciudad de Praga. Un atacante abrió fuego en una histórica universidad de República Checa, dejando un saldo de al menos 14 fallecidos y más de una veintena de heridos. El autor era estudiante del recinto. De repente había estudiantes y profesores corriendo para salir del edificio. Me gritaban que corriera y yo simplemente estaba ahí, parado. Algunos huyeron desesperados por las calles, otros se escondieron silenciosamente en las salas de clases, mientras que decenas treparon la cornisa del edificio para evitar ser alcanzados por las balas. Pasé entre medio de la multitud sin entender lo que estaba pasando. Quizás, como no estábamos listos para admitir que algo así podía ocurrir. Eran pasadas las horas locales en la capital de República Checa. Una jornada normal de clases fue violentamente reemplazada por sonidos de sirenas y ambulancias. El tiroteo ocurrió al interior de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina, una de las más antiguas de Europa, ubicada en pleno casco antiguo de Praga, a menos de 500 metros del histórico Puente Carlos, en la turística plaza Jan Palach. Estaba en mi restaurante, que está a unos cientos de metros de la escena. Los de las fuerzas especiales me dijeron que el ataque era en la facultad, lo cual fue aún peor porque hija estaba allí. Los relatos son crudos. El locatario cuenta que entonces se puso su chaleco antibalas y comenzó a irla.
Me comuniqué con ella por mensajes, le daba instrucciones cortas, como no estar junto a las ventanas, recostarse, bloquear la puerta mientras escuchaba más disparos. No hay justificación para este horrible acto. Como muchos de ustedes, siento una profunda tristeza y disgusto ante esta violencia brutal y sin sentido. El supuesto atacante fue identificado como David Kozak, un estudiante del mismo centro educativo de 24 años, residente de un pueblo cercano, quien también resultó fallecido tras el ataque. La policía recibió un reporte al mediodía sobre un joven que se dirigía a Praga con la intención de quitarse la vida. Minutos después, supimos del hallazgo de un hombre muerto en su mismo pueblo, quien resultó ser su padre. Las autoridades ahora estudian la teoría de que el joven, sin antecedentes penales, esté también detrás del asesinato de otras 2 personas fallecidas la semana pasada. Un hecho que ha conmocionado a un país y el mundo, y donde la de este jueves ya se posiciona como la peor matanza de la historia moderna de República Checa y como el ataque más mortífero contra un centro educativo a nivel global durante este 2023. Y aquí en nuestro país el gobierno busca avanzar en materia de pensiones y para eso ingresó nuevas indicaciones que modifican la reforma previsional. El principal cambio va en la distribución del 6% de cotización adicional, aunque también confirmaron el fin de las AFP y licitaciones al mundo privado para la administración de fondos. Se busca promover el empleo formal de las mujeres, para lo cual se destina un 1% a distintos instrumentos y entre esos a la cuna, un 2% que va a incrementar a un 12% la capitalización individual y la fortalece, y un 3% que es lo mínimo que se necesita para un seguro social. Son las claves con las que el gobierno busca avanzar en materia de pensiones. Este jueves, el Ejecutivo ingresó indicaciones a la reforma previsional, en donde el 6% sigue siendo el punto más controvertido. Hemos estado un año conversando, tratando de buscar acuerdos. Han habido puntos en los que hemos tenido mayores acercamientos, otros en los que no, pero en definitiva es hora de tomar decisiones y es a lo que nos ha mandatado el presidente de la República. Búsqueda de acuerdos en una materia que por cerca de 10 años se ha mantenido estancada en el Parlamento, una situación a la que la ciudadanía exige respuestas. No dilatemos algo que ya debería de haberse visto hace mucho tiempo atrás. Tienen puntos de vista bastante distintos, pero el objetivo es uno. Y tenemos que ya seguir avanzando porque muchos años dando la misma respuesta. Sin embargo, el panorama en el Congreso tiene un futuro incierto. Yo creo que estamos de acuerdo con los objetivos, sin embargo, tenemos diferencias respecto de la forma de llegar a esos objetivos. Y por eso es que la discusión de la reforma de pensiones, por lo menos en la Cámara de Diputados, va a depender de manera clara de los votos de la bancada demócrata. Nosotros tenemos un debate de fondo respecto a si las pensiones suben hoy día o suben en 30 años. El debate de fondo tiene que ser zanjado prontamente porque nuestros adultos mayores no se pueden seguir muriendo esperando que sus pensiones de miseria suban. División que también manifiestan desde la UDI, en donde plantean avanzar en materia de pensiones, pero solo en donde hay acuerdos comunes, como lo sería el aumento del 2% en capitalización individual y el 1% para fortalecer el empleo y formalidad de las mujeres. Dejemos las cosas donde no hay acuerdo. Estoy pensando ciertamente en llevar 3 puntos a un sistema de reparto. Para el próximo Parlamento, eventualmente decida, el próximo gobierno decida hacia dónde se van esos 3 puntos adicionales, pero avancemos. Si es que nosotros estamos pensando en mejorar las actuales opciones, tiene que haber seguro social. De lo contrario, si no hay solidaridad, no vamos a poder dar las pensiones ni ahora, ni en 5, ni en 10 años más, si es que queremos, ¿no es cierto?, centrar la capitalización individual. Pero la nueva distribución del 6% no fue la única indicación que ingresó al Ejecutivo. En horas de la tarde de este jueves, la Mesa del Trabajo confirmó que el proyecto contempla el fin de las AFP y que se dividirá la industria en 2 espacios como se planteó originalmente en el proyecto, incluyendo una licitación para privados respecto a la administración de recursos. Pero en la parte de la administración de las cuentas, ¿cierto? A nosotros nos interesaba como gobierno que estuviera el Instituto de Previsión Social, pero desde la oposición también manifestaron que les parecía bien seguir un modelo donde hubiese participación privada. Una discusión y votación que desde el gobierno esperan se retome a contar del 2 de enero, día en donde volverá la labor parlamentaria, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputadas y Diputados antes de febrero.
Bueno, eso con la reforma de pensiones, pero ¿qué pasa con el pacto fiscal? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer el esperado informe final de este pacto. Marcel detalló los ejes del pacto fiscal que apuntan a mejoras de crecimiento, inversión y productividad. Además, se apunta a mejorar la calidad del gasto público y enfocarse en las prioridades de la ciudadanía, tales como pensiones, salud y seguridad. El ministro de Hacienda dijo que los primeros 3 proyectos de ley serán presentados durante el mes de enero. Digamos, acá la estrategia en general es tratar de producir la mayor cantidad de propuestas que conciten el apoyo de distintos sectores. Sabemos que en el caso tributario es más difícil, por eso le dimos ese carácter diferenciado. No le pedimos a los integrantes de la mesa que concordaran una reforma del impuesto a la renta. Sabemos que hay distintas visiones. Y además sabemos que tenemos algo más de tiempo para trabajar en esas propuestas. Con piedras, vecinos de Ñuñoa intentaron frustrar una encerrona que afectó a un padre mientras esperaba a su hijo. En Cerrillos, en tanto, 2 delincuentes murieron luego de chocar tras una persecución. Su vehículo terminó volcado. A pesar de ya haber robado el vehículo, realizaron entre 4 a 5 disparos. La víctima quedó sin una posibilidad de reaccionar. Yo vine a buscar a mi hijo que estaba acá donde la mamá y estaba ahí estacionado esperando y me pasó. Igual fortifiqué un poco, pero al final ellos empezaron a disparar y ahí ya no hice nada más. ¿No? De hecho, igual me golpearon, me empujaron, me botaron y todo. ¿No? Estoy un poco todo raspillado. La encerrona ocurrió muy cerca de la rotonda Rodrigo de Araya, Ñuñoa, cuando la víctima esperaba a su hijo que venía de una feria navideña. Venía de al frente cuando vi que los disparos y todo, y crucé para acá adelante porque empezaron a gritar y los gallos se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar. Uno al aire y el otro tiró hacia acá, hacia donde estaba él, porque los vecinos empezaron a tirar piedras también. Una muestra más de cómo los delincuentes están dispuestos a todo, incluso contra sus propias vidas. En Cerrillos, así quedó este vehículo. En su interior, 4 delincuentes huían de la policía, pero chocaron contra un poste. 2 de ellos murieron en el lugar. Víctimas cuenta de un robo con intimidación que se efectuó específicamente en un local de línea rápida que se encuentra en el lugar. Había sustraído especies de enseres personales, billeteras y algunos teléfonos celulares que pudieron ser robados por estos sujetos. Y uno de esos teléfonos tenía GPS, que permitió iniciar la persecución y detener a 2 delincuentes. Y en solo 8 horas, otras 739 personas fueron capturadas en una ronda de intervención nacional realizada este miércoles. Además, se incautaron 36 kilos de droga, 60 vehículos, 39 armas y 233 municiones. En cuanto a detenidos, son por orden pendiente delitos de mayor connotación social, ley de drogas y por ley de armas. Y muchos de ellos son por delitos que han cometido anteriormente. Vale decir, cuando detenemos a alguien, al mismo tiempo estamos previendo que esas personas sigan cometiendo delitos. El foco del trabajo de seguridad en este tiempo está volcado a recuperar las calles a las personas. Las calles, porque ahí es donde se están provocando esos delitos que más preocupan. Las autoridades reconocen que en estas fechas los delitos aumentan ante la mayor presencia de personas en las calles, por lo que los operativos continuarán. Vamos a Argentina, donde revisamos algunas de las medidas que anunció el gobierno de Javier Milei y que ya están provocando controversia. Veamos. La primera es la derogación de la ley de alquileres para, según dijo el presidente, que alquilar no sea una odisea. También anunció la derogación de la ley de abastecimiento para que, según el presidente, el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. También la derogación de la ley de góndolas y finalmente la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Todas estas decisiones que provocaron descontento social, convocatorias y protestas, también cacerolazos en las últimas horas. Tomamos contacto con nuestro enviado especial Iván Núñez, que ya está en Buenos Aires, para que nos cuente cómo ha sido este día post anuncios de Javier Milei. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches.
¿Qué tal, Constanza? Es un día de impacto, de asimilación en los mercados y también de evaluación de parte de las poderosas asociaciones gremiales y sindicales acá en Argentina. De hecho, la CGT acaba de terminar, la Central Gremial de Trabajadores de Argentina acaba de terminar una reunión. Nosotros hemos internamente estado en comunicación con los directivos y nos dicen que el día de mañana van a evaluar si se hace una convocatoria a movilizaciones. Recordemos que también están en vigencia, dentro de lo que tú has señalado, también, Constanza, estas medidas anti-movilización, anti-corte, ¿no? Que las movilizaciones sociales no terminen cortando el libre desplazamiento de las personas. Pero tú bien lo decías, alguna de estas medidas de este decreto precisamente de necesidad y urgencia todavía tiene que pasar unos trámites legislativos y también constitucionales para que sean efectivamente ya vigentes en pleno derecho. Nosotros conversamos con el analista Claudio Jacqueline, él es uno de los analistas más destacados del país, es cronista permanente del diario La Nación, estuvo detrás del destape de los diarios CAR, ¿te acuerdas tú aquellos diarios de El Chofer de Cristina Fernández que precisamente daba cuenta de cómo se entregaban estos maletines de dinero? Bueno, conversamos con él y nos explica primero cuáles son los pasos que debe seguir este decreto de urgencia para entrar en vigencia. Escuchemos parte de lo que nos explicó. Ahora, para aprobarlo, por una ley que se fijó en 2006, es bastante dificultoso que eso ocurra. Para esto debería reunirse una comisión bicameral que dictamine en un plazo de 10 días. Si no lo hace, lo toman las cámaras. Y debe ser rechazado por las dos cámaras. Pero lo más probable, y que es lo que se está viendo ahora, es que este decreto vaya a pasar por los tribunales y después termina en la Corte Suprema de Justicia, que termina dirimiendo las cuestiones de constitucionalidad. Bueno, la ley de góndolas, por ejemplo, que tú señalabas, Constanza, puede parecer bien extraño, pero dentro está la ley de abastecimiento, que pone ciertas cuotas de mercado, participación y precios. La ley de góndolas significa que físicamente hay unos inspectores que van a medir el espacio que tienen ciertos productos en las góndolas de los supermercados y cadenas de retail. Es una de las medidas que se deroga con estas disposiciones por decreto del presidente Milei. Parece una medida extraña para un mercado como el nuestro o para las condiciones que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, esta y otras anomalías que supuestamente había dentro de la economía argentina son los que dejaría sin efecto este decreto del presidente Javier Milei. Lo que sí debería ocurrir es que haya un espacio determinado. De hecho, hubo durante algún momento del gobierno de Alberto Fernández funcionarios y dirigentes políticos del espacio oficialista que salían a medir con un centímetro góndolas, a ver cuánto espacio se le dedicaba. Obliga a que haya un abastecimiento, que si hay productos los establezca. Control de eso muy difícil. Bueno, ¿cómo ha asimilado el mercado precisamente estas medidas? Nosotros conversamos con el economista Gustavo Nefa, que estaba precisamente en uno de los paneles de televisión durante esta jornada explicando los alcances de esta medida. Por ejemplo, el dólar ha tenido una flotación bastante normal, de hecho no está muy distanciado de los 800 originales. El dólar oficial está en 820 aproximadamente, las casas de cambio no han superado los 930, 950. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo lo ha asimilado la economía argentina? Es lo que nos explica Gustavo Nefa. El DNU es una devastación casi total de todas las actividades económicas que estaban trabadas, que estaban fomentadas artificialmente, estaban subsidiadas y que obviamente requerían de una normalización acorde a normas anteriores. Se anunció una duplicación de los beneficios a los sectores más bajos. Es decir, el pobre, si bien va a sentir este efecto, se le ha reforzado. Argentina es una economía muy subsidiada en los estratos sociales más bajos, en los ingresos muy bajos. Mi temor es que la clase media y media baja empieza a ser clase baja. Es decir, donde la canasta básica de alimentos no pueda llegar siquiera a comerse para una familia tipo de 4 personas. Claro, precisamente son esas familias las que son objeto, por ejemplo, de los subsidios del Estado, de la focalización del gasto público, y esa extensa clase media argentina podría precisamente caer en situación de pobreza, en un país que ya sabemos que tiene un 44% de nivel de pobreza y casi un 10% de nivel de la población bajo la línea de la pobreza, es decir, en condición de indigencia. Una jornada muy agitada, como decíamos, y que ha tenido distintos aspectos. ¿Cuál va a ser la reacción de las poderosas asociaciones de sindicatos en el país? ¿Cómo lo ha asimilado la clase política? Fernando Navarro nos da cuenta de todo lo que ha ocurrido en estas agitadas 24 horas acá, en Argentina. El decreto incluye, 1,
derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de abastecimiento, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Pero este solo es el primer paso. Advertencia y anuncio que el presidente argentino Javier Milei dio en cadena nacional, dando inicio a un decreto de necesidad y urgencia con 366 medidas que desde su administración aseguran salvará al país de la crisis, pero que también desató el enojo de parte de la población trasandina. Las medidas que acaban de tomar, anunciadas por DNU, son un golpe a toda la clase trabajadora. Fueron cientos los argentinos los que salieron a las calles de Buenos Aires y de todo el país a protestar contra las últimas medidas de Javier Milei, quien derogó leyes, eliminó decenas de regulaciones estatales, habilitó la privatización de empresas públicas y dio un paso importante para iniciar las operaciones en dólares. Esto es rifar el país, esto es empobrecer más a la población. Acá no hay ninguna medida tomada a favor del trabajador. No, la verdad estoy de acuerdo. Le voy a dar un voto de confianza y esperar a ver qué pasa. Creo que algunas son necesarias. El enojo se reflejó en cacerolazos y gritos que se extendieron en distintos rincones de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Ministra, ¿qué opina de los cacerolazos que hubo anoche? Siempre hay una oposición en Argentina dispuesta a no dejar de gobernar, pero a nosotros no nos van a torcer el brazo. Oposición que en estos 11 días de mandato de Javier Milei ha liderado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien criticó duramente el colo de seguridad de Patricia Bullrich y también fue duro al referirse a las nuevas medidas del presidentino. Se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores. Todo esto sin pasar por el Congreso. Le faltó decir democracia afuera. Postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires que se reflejó en las manifestaciones de este miércoles, convocadas por el Polo Obrero de Argentina, que sin embargo no tuvieron la masividad esperada. Agrupación liderada por Eduardo Beliboni, quien en contacto con 24 horas manifestó sus críticas a la nueva administración argentina. Ningún presidente hizo tanto daño en tan poco tiempo. Se detuvieron micros, se ingresaba en el micro y se le preguntaba a la gente que manifestaba y se la bajaba. En trenes lo mismo. Era una cosa de terror, parecía un estado de sitio. Sin embargo, el mandatario ha señalado que las nuevas medidas para ajustar la economía no se detendrán. Si no hay respuesta, vamos a ir a un corte, vamos a responder con la movilización. En un rato, si no hay respuesta, vamos a cortar aquí la calle California. Pero lo que estamos también esperando, y si no ocurre, vamos a impulsarlo por abajo, es que la CGT y la CTA lancen un paro nacional y un plan de lucha. Los piqueteros, sin lugar a dudas, se han transformado en los nuevos enemigos del presidente Javier Milei, pero también el Congreso podría suponer un obstáculo importante en los 4 años que le quedan por delante, ya que para que las nuevas medidas anunciadas por Milei entren en vigencia, las 2 cámaras no deben rechazarlas, un trámite para el cual aún tienen un plazo de 10 días. Bueno, nosotros estamos acá en la 9 de julio, en los lugares más tradicionales, por supuesto, de Argentina, con el Colón de Buenos Aires a nuestras espaldas, con el paradero de la locomoción colectiva acá, por supuesto, y vamos a tomarle un poquito el pulso. Señora, ¿su nombre cuál? Mi nombre es Mila. Mila, ¿qué te parecen las medidas de este decreto de urgencia que ha mandado el presidente Milei? ¿Las apoyas, estás en contra, te genera incertidumbre? No, yo la apoyo. ¿A ti no te impacta en tu bolsillo que quiten los subsidios, por ejemplo, a los precios de los combustibles, de la electricidad, del agua, o que se acabe, por ejemplo, la intermediación en los arriendos? Y la verdad a mí me afecta, pero lo que pasa que esto ya se debería haber venido antes. O sea, tú sí apoyas lo que está haciendo Milei. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, tú eres más joven, ¿qué edad tienes tú? 19. ¿Y para un joven como tú, participaste en la elección? Sí. ¿Y qué te parecen las medidas de Milei? O sea, no estaría a favor con todas las medidas, pero, o sea, yo creo que hay que darle tiempo para que esto, o sea, ahora es apoyarlo y darle tiempo. ¿Qué te parece y la CGT y los sindicatos que dicen que están a la expectativa y que no se puede pasar por encima de los derechos de los trabajadores? No estoy a favor de lo que dice la CGT y, o sea, el tema de la marcha y todo eso me pareció fuera de lugar. O sea, ¿El cacerolazo? Sí, también, porque es un gobierno que recién lleva una semana y, o sea, a mí me parece que el país estaba muy mal, hay que darle tiempo, no se arregla de un día para el otro. Perfecto, muchas gracias, muy bien.
Hay que darle tiempo. Bueno, vamos a ver cómo internaliza, por supuesto, el mercado estas medidas de shock, Constanza. Lo que se ha señalado de la CGT, que lo decíamos, por supuesto, tuve una reunión durante toda la jornada y que van a evaluar qué tipo de movilizaciones van a realizar. Si son paros propiamente tal, si se va a intentar cortar las principales avenidas, como ha sido la tradición, por supuesto, en las paralizaciones argentinas, o si va a ser otro tipo de movilización, cuestión que se va a decidir, por supuesto, en las próximas horas. Claro, y me imagino que tendrán en cuenta esta advertencia y esta medida del presidente Milei de el que corta no recibe, ¿cierto? No cobra. El Exacto. que corta no cobra, porque además hay que decirlo, una de las medidas que nosotros a lo mejor no las conocemos, algunos de los beneficios del Estado, Constanza, se intermedian a través de instituciones que muchas veces tienen un cierto sesgo político. Entonces, ahí hay una mirada también crítica de algunos sectores de la población, por supuesto de los que son beneficiarios de estos beneficios, de estos recursos públicos, no. Y ahí hay una situación que es bien importante, como también la presencialidad para los trabajadores públicos, que es algo que se ha cuestionado también bastante de este decreto de urgencia dado por el presidente Milei. Cumpliendo sus compromisos, podemos decir, ¿cierto? Javier Milei inmediatamente después de que asume ya ha tomado estas medidas sin gradualidad, como lo dijo él mismo la misma noche cuando ganó. Vamos a estar en contacto entonces con todos los detalles y cómo avanzan estas medidas y qué es lo que pasa en Argentina. Gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Y de vuelta en nuestro país, el rol que asumió en la última campaña y el llamado a la unidad y los acuerdos que levantó en esta jornada han provocado una serie de especulaciones en torno a la figura de Michelle Bachelet. Habla en modo candidata, se dijo desde la oposición, y no son pocos en la centroizquierda que apuestan por una posaventura presidencial. Quedan 2 años de gobierno, lógicamente, y hay desafíos urgentes, ¿no es verdad?, inmediatos. Desafíos para la moneda, también para el mundo político. Nueva reflexión de la exmandataria que como rostro clave del triunfo del en contra levanta especulaciones. ¿Y ahora qué? Fue el nombre del encuentro en donde Michelle Bachelet, flanqueada por el oficialismo, extendió una invitación que para muchos confirma que su rol de líder de coalición está más vigente que nunca. Necesitamos un acuerdo de cara a las necesidades ciudadanas. De lo contrario, iremos incubando la frustración con la democracia y viviendo un statu quo que no va a beneficiar a nadie. Y yo creo que necesitamos que todos rememos por un mismo lado. Eso es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y eso es lo que también nos ha dicho con los 2 rechazos a las propuestas constitucionales. Invitación de la expresidenta en víspera de Navidad. Tras el plebiscito dijo hay que buscar acuerdos en pensiones, economía y seguridad. Protagonismo que generó comentarios y lecturas que miran a la moneda según la oposición. El espíritu navideño nos trajo un regalo adicional, pues Bachelet en modo candidata. Yo creo que la palabra acuerdo ha sido demasiado manoseada en el último tiempo. Yo lo que procuraría es que construyamos en base a lo que hay consenso técnico que funciona. Creo que no es el espíritu navideño, porque los sarcasmos están buenos para otros momentos. Hoy día, más que estar preocupados de si la presidenta Bachelet es o no, o va a ser candidata, deberíamos preocuparnos de los verdaderos problemas que tenemos como país. No está en modo candidata, dice la líder de su partido, aunque en la centroizquierda sí hay voces que invitan a no descartar esa idea. Creo que Soa Bachelet es una opción real como candidata presidencial. Creo que uno de los grandes méritos que tuvo la expresidenta Bachelet es que logró aunar voluntades de chilenos. Si es que se logra el apoyo de un amplio espectro político, claramente la expresidenta Michelle Bachelet sería aún una buena alternativa para enfrentar la próxima elección presidencial. Bachelet ha dicho que en sus planes futuros no está la moneda, pero su opción cobra fuerza para quienes ven que en la derecha ya existe despliegue al sector oficialista en donde no abundan los rostros presidenciales. En época navideña, los deseos del gobierno y en momentos que piden acuerdos para sacar adelante las reformas, el Ejecutivo insiste en un deseo. La magia la construimos entre todos, para que cumplir los sueños necesitamos más que una persona que haga un deseo. Acuerdos en el mundo político se hagan pensando en el país y no en peleas mezquinas. Deseo que apunta al Congreso para sacar adelante iniciativas que involucran pensiones, salud y la agenda en seguridad. Bienvenido a los acuerdos a la medida que traten sobre algo bueno para Chile. Que la oposición haga política y esté dispuesta a hablar y llegar a puntos de acuerdo justamente en materias tan relevantes como son las pensiones. Acuerdos que se construyen con la unidad oficialista, dijo Bachelet, quien entregó recetas para rearticular a la izquierda, sector que ha recibido un impulso tras el triunfo del domingo y que sigue viendo en la exmandataria una figura capaz de aglutinar y liderar al oficialismo en el próximo periodo presidencial.
Un enfrentamiento armado entre personal del ejército y comuneros mapuches se registró entre las comunas de Carahue y Tirúa, en la macrozona sur. Según el gobierno, en el tiroteo no hubo heridos ni detenidos. El video habría sido grabado por los denominados huaychafes de la comunidad José Lincoli en el exfundo Santa Ana, ubicado en la ruta Carahue-Tirúa, predio que estaría en toma y en donde se habría generado el teo con personal del ejército. A través de redes sociales, la comunidad indicó que las patrullas militares intentaron permitir el acceso de una forestal al predio para extraer áridos, versión muy diferente a la que tiene el gobierno. Había un corte de ruta y en un patrullaje es que estos efectivos se topan con este corte de ruta y proceden a disparar y en el caso del ejército a repeler este ataque de estas personas. Todo habría ocurrido muy cerca del lugar donde cayó abatido el miembro de la CAM, Pablo Marchant, en julio del 2021, en un confuso incidente que generó diversas repercusiones. Yo le quiero pedir a los jefes de la Defensa Nacional que no tengan miedo a enfrentarse a estos terroristas. Condenar la actitud de los violentistas que atacan a las Fuerzas Armadas y por otro lado valorar que las Fuerzas Armadas hayan reprimido rápidamente el ataque. Es la forma como actúan las Fuerzas Armadas en estado de excepción en la región de la Araucanía. Señor presidente, ¿qué pasa con la ley antiterrorista? Señora ministra Toá, ¿qué pasa con la ley que va a renovar y establecer un nuevo sistema de inteligencia? Desde el gobierno anunciaron acciones legales en contra de quienes resulten responsables del ataque al personal militar. Hay investigaciones que se tienen que llevar a cabo, hay antecedentes que se tienen que poner a disposición de la justicia y nosotros desde el Ministerio del Interior obviamente vamos a hacer y usar y utilizar las acciones que nos entrega el derecho para perseguir este tipo de hechos. Lo que corresponde es que el Estado ejerza su fuerza y que se hagan cumplir las leyes. Las usurpaciones no pueden ser posibles, el robo de madera tampoco, más aún cuando en estado de emergencia constitucional. En el tiroteo no hubo heridos y desde las Fuerzas Armadas indicaron que al momento de retroceder, desconocidos realizaron disparos contra la patrulla y que los efectivos militares hicieron uso de la fuerza en última defensa. Entre marzo y junio del próximo año, Chile vivirá un nuevo censo de población y vivienda. En el INE buscan censistas y coordinadores. Más de 32.000 puestos de trabajo se abrirán para esas fechas. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí los vemos. ¿Sabían que el próximo año hay censo en Chile? No tenía ni idea. No. Sí, creo que es importante. El primer censo oficial fue en 1835 y su utilidad no ha hecho más que perpetuarlos en el tiempo. Saber cuántos somos, dónde y cómo vivimos es importante. Al disponer de información, nosotros somos capaces de determinar las necesidades que hay en infraestructura, en necesidades básicas, en necesidades sociales, que pueden ser cubiertas a través de políticas públicas. ¿Cómo lo hacen en su casa? Se recibe, atiende y los censan y no hay problema. Trabajé más joven, gente igual te ofrecía desayuno, te daba fruta, era distinta la atención. En 2017 éramos 17.574.003 personas. En 6 años quizás la cifra cambió. Por eso en 2024 Chile vivirá un nuevo censo de población y vivienda. Ya no será en un día, sino entre los meses de marzo a junio. Tampoco es necesario hacerlos ingresar a su casa. Puede responder las preguntas desde la puerta. Pero ojo, hay más cambios. Yo creo que la principal diferencia y ventaja de un censo de este tipo es que podemos incorporar tecnología, lo que se llama un dispositivo móvil de captura, que es una especie de teléfono inteligente con el cual pueden hacer las entrevistas presenciales y capturar la información en línea. O sea, ya no vamos a tener ese censista con un papelito rellenando casilleros como antiguamente, ¿no? Definitivamente no. Hasta el 12 de enero estarán abiertas las postulaciones para censista y hasta el 28 de diciembre para coordinador. ¿Te pagaron esa vez o no? Mucha, yo creo que unos 40.000 pesos ahora.
¿Cuál es la remuneración ahora? 890.000 pesos brutos para coordinadores entre febrero y junio. Podrán acceder a un bono de 120.000 pesos al final si se mantienen en el cargo todo el proceso. 150.000 pesos brutos para los censistas. También con opción de bono por los mismos 120.000 pesos. Sí, es plata. Es plata. Sí, yo sí la tomaría. ¿Trabajaría? No tengo tiempo. Si yo le dijera que pagan 890.000 pesos por ser coordinador. No pensaría. Se necesitan más de 32.000 trabajadores para el nuevo censo 2024. En el caso de los coordinadores, los postulantes deben contar con licencia de enseñanza media, manejar herramientas Office y dispositivos móviles. Es deseable, no obligatorio, tener experiencia laboral. Los censistas deben tener 18 años o más. No se exige experiencia laboral, pero sí manejo de dispositivos móviles. Habrá más y mejor coordinación con las policías durante todo el censo 2024. Pero para el INE, la clave de un proceso seguro está en que la ciudadanía se informe. Tengan el espíritu de contribuir a una causa muy noble, que es obtener información que vaya en directo beneficio de todos los habitantes del país. Un llamado a postulantes, pero también a todos los hogares, a abrir su puerta y colaborar con un nuevo proceso necesario para saber cómo enfrentar los próximos años a nivel país. A los 98 años falleció la destacada actriz Carmen Barros, la primera e icónica Carmela de la Pérgola de las Flores. Murió en compañía de sus más cercanos. Su partida deja un legado, un gran legado, en la música, el cine y el teatro. When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. Dicen que Carmen Barros aprendió a cantar antes que a hablar. La lírica y las artes desde siempre fueron su todo. Por eso era conocida como la dama de la comedia musical chilena. Cuando la noche tienda la retrogrande sobre la tierra y el dulce canto. Compositora, profesora de voz, directora de teatro y actriz. De sus 38 años, 80 estuvieron dedicados a las artes. Bueno, hoy nos ha dejado Carmen Barros, una tremenda actriz, una tremenda creadora, docente también. Mi historia teatral, mi historia actoral está muy ligada a Carmen. Así que su muerte la lamento mucho. Gran vocación, ejemplo para futuras generaciones. Eso es. Espíritu joven, con gran energía y ganas de vivir, siempre optimista. Por eso resulta injusto encasillarla solo en un ámbito artístico, aunque indudablemente haber sido la primera Carmela de la Pérgola de las Flores la marcó para siempre y, como no, si es uno de los musicales más trascendentes de la historia chilena. En este teatro se estrenó La Pérgola de las Flores, que es una de las obras más importantes de la historia del teatro en Chile. Vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer y apenas clarea el alma. Trabajamos. Ay, ay, ay. Vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad. No, las canciones para mí no tenían ningún problema. El personaje me causó problemas. ¿Te causó más problemas? Sí, porque era un personaje popular y yo no había hecho nunca eso. Trabajé con ella en La Pérgola de las Flores, y cuando se estrenó La Pérgola en el año 61, y ella fue la Carmela. Entonces yo fui el Carlucho, siquiera era su galán. Lo que tú vas a tener que hacer es todos los días ir a la estación a ver cómo bajan ahí las guasas con sus canastos y con sus... Eso lo vas a tener que hacer. Rosa, baja la piel.
Fue la señorita Trini en la primera comedia musical chilena. Ahí descubrió la música y la actuación, rigurosa e inagotable. También fue conocida la Marianela en el film Cielo de Gloria. Carmen fue demasiado trascendente en el teatro chileno. Y cuando desaparece alguno de nosotros es una pérdida grande, porque, y como dices tú, muchos recuerdos. Un abrazo grande para ella. Su recuerdo está en nosotros. Ya nos encontraremos de nuevo así en la vida. Su velorio será a partir de este viernes en el Teatro Oriente. Se fue tranquila, en un sueño profundo y acompañada de sus cercanos. Dice adiós una gigante de las tablas, la música, el cine y la docencia. Un 21 de diciembre de 2023 se apagó la inmensa Carmen Barros. ¿Qué será lo que me pasa? Que estoy como hipnotizada. Yo debiera correr lejos y quedo aquí para. Una mujer maravillosa, encantadora, lindísima y muy elegante además. Una artista completa que además se mantuvo activa hasta el último momento. Le mandamos, por supuesto, un abrazo grande a su familia y también a toda la familia del teatro. Y vamos a otro tema. Casi un 70% de reservas alcanza Viña del Mar de cara a las fiestas de fin de año. Los operadores turísticos se preparan para recibir a más de 200.000 argentinos que llegarán a partir de enero. El municipio habilitará un bus eléctrico que recorrerá los principales atractivos turísticos de la zona. Los colores del mar muy bello. La idea es entrar en calor y conocer todo lo turístico. Y ya de ahí pasar a comer un pescadito. El inicio oficial del verano está a la vuelta de la esquina y eso bien lo saben en la Ciudad Jardín, donde lentamente asoma el sol y las actividades en la playa son un panorama casi obligatorio. Agradable, muy rico, sí. Así que fantástico estar aquí paseando, disfrutando de esta costa. Borde costero que también encanta por su riqueza culinaria. Estas son unas entrañas americanas con pastelera de choclo. Platos así de atractivos acompañados de una refrescante limonada. Así están esperando al turista nacional, pero también a los más de 200.000 argentinos que se espera arriben desde enero al litoral. Se nos viene el verano, ya mañana parte oficialmente, vamos a tener un buen clima y lógicamente todos los dueños de restaurantes, hoteles, estamos muy ansiosos de que vuelvan los argentinos, creo que les va a convenir. Gastronomía, una parada obligada, así como una serie de lugares emblemáticos de Viña del Mar que se podrán conocer a partir de este 28 de diciembre, cuando comenzará a operar un nuevo servicio totalmente gratuito. Adelante. Visitamos el casco histórico, uno de los primeros cementerios de Viña, no el primero laico. Bus turístico movido por energías limpias para residentes y visitantes. Y conectar los puntos turísticos desde el remozado Vergara, que ya entregamos el 2021, encadenándolo con el Teatro Municipal, reinaugurado en 1930 y que continúen las rutas turísticas. Una de sus paradas será el Reloj de Flores, donde ya se puede ver a turistas de Brasil que agradecen estos espacios. Las calles son muy limpas, los puntos turísticos también muy diferentes de Brasil y de otras partes del mundo. En relación con el año pasado subió alrededor de 30% más o menos la cantidad de visitantes. Aproximadamente más de 1 millón de personas están llegando. Ecosistema turístico que se reactiva de la mano de nuevas iniciativas, más en las fiestas de fin de año con el regreso de los fuegos artificiales, parrilla cargada de novedades con reservas que ya alcanzan el 70%. La gente prefiere venirse un poco antes, ya sea viernes o sábado, y quedarse hasta lunes o martes. Somos una de las pocas alternativas que va a tener fuegos artificiales, vuelve el año nuevo en el mar. Aparte acá en Viña del Mar también lo van a hacer con una fiesta tropical. Alternativas para todas las edades y todos los bolsillos. Viña del Mar se prepara con todo para la llegada del verano y así recibir con los brazos abiertos a todos sus visitantes. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Habitantes. Es mecánico y se define a él mismo como el eterno viajero soñador.
Con su moto y su casa rodante ha recorrido el sur de Chile ayudando a personas en situación de calle. Eso durante el año, porque apenas comienza diciembre se convierte en el tan esperado Viejo Pascuero. El habitante de hoy es César Orellana. Soy César Orellana Soto, tengo 52 años, soy mecánico y para Navidad el Viejito Pascuero. Ya amigos, como todos los martes, vamos a salir a repartir la comida a la gente de calle para seguir apoyando la causa. Ahí llevamos ropita, las comidas van ahí atrás. Bueno, esto parte de cuando era joven, cuando tenía 15 años en una capilla, una iglesia, en los comedores infantiles. Ahí teníamos 200 niños dándole almuerzo todos los sábados. Hola sobrinos hipientos, les presento mi nuevo proyecto, mi futuro hogar, mi casa rodante. Vamos, los invito. Este fue un sueño que tenía a los 15 años y logré hacerlo. Y ahora vivo aquí. Hola sobrinos hipientos, hoy le haremos el diseño a la casa rodante. Aquí vamos avanzando con el amigo Diego. Buena, aquí en la máquina del tío hippie, cabrón. Viajé para el sur, conocí mucha gente, ayudé mucha gente en situación de calle para el sur. Con un grupo de amigos visitamos gente en situación de calle en nuestro barrio y les vamos a llevar unas ricas lentejitas con nuestros compañeros. Ricas lentejitas, calentitas. Tengo mi página TikTok y ahí tío_hippie y ahí me llegan mis aportes. Y esa es la idea, porque la gente se impregne con esta solidaridad y apoye. Hola familia, amigos, amigas, sobrinos hipientos. Estamos listos para emprender el viaje. Llevamos agüita, yogures, jugos, leches, dulce para los niños, mercadería, un aseo, guantes para la construcción, frazadas, regalos, zapatos de seguridad, comodidad para las mascotas. Aquí estamos llegando ya al comedor de la Fundación Hijos de la Calle, donde se entrega alimento, almuerzo y contactar con la organización para que me entreguen las cartas para el Viejito Pascuero. Buena, compa. ¿Cómo estás? Bienvenido a la casa. Pase, compa. Quiero hablar con la gente aquí. Chicos, necesito que se sienten porque tengo algo que contarles. ¿Ya? Este es el Viejo Pascuero, ¿cierto? Ahora no viene, no, viejo. Denle un aplauso al enviado del Viejo Pascuero. Todo lo que tú ves se mantiene con trabajo voluntario, activista y de pobladores y gente comprometida. Es decir, ellos dependen de organización de la alimentación. Esto funciona martes, jueves y sábado y tiene una responsabilidad social ciudadana. Necesito mañana que a las 2 de la tarde, hagan los que puedan, los niños y todos, traigan su carta de Navidad, porque va a venir el verdadero Viejo Pascuero a recibirla para entregar regalos. El comedor entrega cada día que te dije 350 raciones de alimento, de las cuales cerca de 150 raciones de alimento se las llevan los adultos mayores junto con las personas que trabajan haciendo el pan, la alimentación, limpiando. Por lo tanto, ellos se llevan la alimentación y comen 6 días a la semana. Tome. Que tenga buen provecho. Igual a usted, señor. Gracias a usted. Está calentito. ¿Está calentito? Falta el puro queso. Exacto, recién hecho. ¿Cómo le fue en el colegio? ¿Pasó de curso? La voy a venir a visitar. ¿Ya? Pórtese bien, hágale caso a su mamá y a su papá.
¡Oh, oh! ¡Vengo a buscar las cartas de Navidad! ¿Pasaron de curso? Ah, está muy bien. Pero mi amor, a ver, esta me la voy a llevar y te voy a venir a visitar. ¿Ok? ¿Ya? Yo también, amigo, también. ¿Quién más tiene cartas por acá? Por acá, por acá. Con César nos conocíamos hace muchos años trabajando juntos desde el Hogar de Cristo, después en acciones particulares tenía su organización, yo la nuestra, nos hemos acompañado, nos hemos apoyado y tenemos un vínculo. El vínculo es la base de todo esto. El vínculo es la ética y la colaboración de apoyarnos y acompañarnos. No es quién va a hacer la acción, es a quién vamos a llegar. Ya, vamos, estamos recibiendo. Mira, qué precioso. Te voy a venir a visitar, ¿ya? Un día vine, un día martes, me dijeron, ya venga temprano, vine, le consulté, hablé con él, me dijo que sí, le planteé que tengo 4 hijos, que vivo sola con ellos, se me ha hecho muy difícil, sí. Y ahí como yo salgo con mi hijo, bueno, a vender ropita reciclada, salimos los adelante todos, como se pueda. Ellos felices cuando le comenté, hijo, hagamos la carta, ellos todos felices, motivados para hacer la cartita. Ahí venimos con la cartita hecha ya para entregarla a su viejito Pascual. Creo que gozo más yo que los niños, porque después llego a mi casa aquí y me acuesto y quedo feliz, feliz. Oye, niños, tienen que hacerle caso a la mamá, al papá, portarse bien en la casa, en el colegio, porque voy a venir a visitarlo a todos. De alguna manera llegaremos. Una sonrisa de un niño, de un tata, un anciano, es una felicidad impagable. Bueno, yo siempre he dicho, el viejito Pascuero existe. Para los que tienen corazón existe. Ya, feliz Navidad, los vemos, que voy al polo ahora. Qué tremendo personaje. Bueno, este particular viejo pascuero estará compartiendo y entregando regalos este fin de semana en Renca. Para quienes quieran colaborar esta hermosa labor o participar de las actividades que realizarán este 23 y 4 de diciembre, se pueden contactar a través de redes sociales Hijos de la Calle ONG. Bueno, y decía el viejo pascuero que se iba al polo. Nosotros vamos a irnos a la Antártica porque cumpliendo una misión histórica, un equipo de 24 horas ha estado toda esta semana informándonos del trabajo de los científicos y las Fuerzas Armadas en el glaciar Unión en la Antártica chilena. Tomamos contacto con la periodista Fuentes para conocer este nuevo informe. Pascal, buenas noches. Buenos días todavía por allá. Bueno, y tal como toda esta semana, seguimos aquí con un sol luminoso en estas 24 horas de luz en este punto tan remoto del planeta, en el campamento conjunto glaciar Unión. Y ya estamos llegando al fin de nuestra aventura junto a Michael Briley en esta expedición polar. Una expedición que no habría sido posible sin la invitación del Instituto Antártico Chileno. Agradecemos a ellos, por supuesto, por habernos incluido para así poder compartir con todos ustedes el trabajo de la ciencia extrema en estas altas latitudes. Hace unos días conocimos el trabajo sobre la superficie de la Antártica y cómo este se podía ver influido con el carbono negro. Hoy conoceremos sobre otros temas vinculados a la ciencia. Aquí está el informe que preparamos junto a Michael, despidiéndonos ya de nuestra expedición polar. ...9 kilómetros de ancho, 60 de longitud. Glaciar Unión es un escenario asombroso para el desarrollo de la ciencia. Tal como dice su nombre, es la unión de varios glaciares tributarios que coalescen, es decir, alimentan un cuerpo principal. El espesor de este hielo en este sector es del orden de 1,5 kilómetros de hielo sobre la base rocosa, la cual esta base rocosa 900 metros más abajo del nivel medio del mar. Es decir, está deprimida, aplastada por este peso enorme de hielo de este continente que es como una verdadera torta gigante. Ricardo Jaime ha realizado expediciones a Glaciar Unión y sus alrededores desde 2011. Cada temporada acumula datos sobre la salud de estos glaciares. En este momento estamos sobre el Criósfera. Este glaciar está sano,
Si acumula, ¿no es cierto?, si no pierde masa y está enfermo, sí empieza a perder masa en forma acelerada. Esta pérdida de masa tiene implicancias, aumenta el nivel medio del mar. Hace 20.000 años el nivel medio del mar estaba 50 metros más abajo. Para que todos los terrenos sean posibles, el despliegue es diverso. ¡Claro, mis crampones! El equipo de exploradores enseña habilidades para enfrentar los peligros de la nieve y del hielo. Inducción que algunos sortean con más talento que otros. Estamos aprendiendo, Pero además de las caminatas se suman las motos y, por supuesto, el grupo aéreo. En esta oportunidad visitamos Samuel Higgins Nunatak y GL1, 2 puntos relativamente cercanos a la estación polar, pero que por las grietas es más seguro alcanzar por aire. Los pilotos reciben una preparación, necesitan cierto tiempo de expertise en la aeronave, ciertas horas de vuelo, se realiza un curso de vuelo primero respecto a las condiciones de nieve y cómo se debe hacer el procedimiento, y por tanto se les realiza un curso que dura aproximadamente 4 misiones, el cual los pilotos se desempeñan en el área rayando para específicamente poder determinar si es que el área de aterrizaje que se determinó existen grietas y es un área segura para poder aterrizar. Alrededor de un 0,4% del territorio emergido en la Antártica es libre de hielo en verano. Solo un 0,4%. Todo lo demás es así. Aunque entre el blanco surge también otro color, el hielo azul, el objeto de estudio de Verónica Tullenaar, de la Université de Bruxelles. Last year I came here for the first time. It was great, and then you could see the blue ice everywhere. And this year again, it's actually beautiful, and I'm really happy to be back and to take more data to analyze when I'm back in Belgium. Here you see. So, and that's just because we had the snow yesterday. So normally there's no snow on top, and it's the ice that's directly at the surface. Este año, Verónica es parte del equipo del profesor Raúl Cort, climatólogo de la Universidad de Santiago. Junto a la científica chilena Fernanda Quio, recopilan datos de radiación solar sobre la superficie antártica. For example, here, you look at satellite data, you see, and normally if there is no snow cover, you see that the ice over here is a different kind of blue than the ice here. This is a bit light, it's a bit darker, and we need to understand why there is this difference. And so the hypothesis is that maybe it's because there's melt and refreezing. Una de sus tareas es recorrer con sus instrumentos el glaciar Roseman Cove, que, removiendo la capa de nieve, tal como lo hizo Verónica, muestra tanto de hielo azul. Fernanda es ingeniera física, ha participado de 3 expediciones antárticas, pero esta es la primera austral. Ella mide la radiación de onda corta y larga. Es relevante tener datos de radiación, ya que los modelos de proyección climática tienden a sesgos sobre la zona antártica. Es muy gratificante poder medir en terreno, tener mediciones que puedan contribuir a mejorar un problema, que están como los sesgos de los modelos, pero también en temas de cambio climático. En su rol científico, Ricardo ha facilitado el trabajo de tantos otros investigadores que buscan en el continente bajo cero información más de lo que imaginamos. Antártica define demasiados parámetros de la vida cotidiana de los chilenos medios. En la medida que estamos eligiendo nuevos modelos de desarrollo para Chile, el no tener en la ecuación el tema antártico en realidad es una irresponsabilidad. Ciencia que para obtener resultados implica innumerables sacrificios. Y tengo la comprensión de mi familia, que también soporta de alguna manera mis ausencias en épocas importantes que la familia está reunida. Este fue otro cumpleaños de Ricardo, lejos de los suyos. Será una Navidad, un año nuevo también sin ellos. Mismo sacrificio que hará Verónica, Fernanda y todos quienes hacen posible que desde este punto tan austral de nuestro planeta surja la información necesaria para que tomemos mejores decisiones. Gran trabajo de nuestro equipo allá en el Círculo Polar.
El presidente Gabriel Boric presentó los ejes de la nueva ley de pesca, iniciativa que pretende reemplazar la cuestionada norma vigente conocida como Ley Longueira. La idea recibió fuertes críticas por parte de los pesqueros industriales, pero ¿cuáles son los cambios que se proponen? Mire. Una ley que en más de una década ha estado envuelta en mil polémicas. Por eso es que al presentar este nuevo proyecto, el presidente Boric recalcó varias veces esta misma frase. La actual ley de pesca no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia quiere. Su tramitación dejó en evidencia acciones de cohecho, de tráfico de influencias que son inaceptables en la actividad legislativa en democracia. El lugar fue cogido con pinzas. Hace 10 años, también en Quintay, entonces presidente Sebastián Piñera firmaba la actual ley de pesca, norma legal que enfrentó serios cuestionamientos, formalizaciones, acusaciones de cohecho, tráfico de influencias y la caída en prisión del ex senador Jaime Orpiz, el primer detenido por los escándalos de platas negras en la política. Hemos tenido más de 200 encuentros en todo el país donde ha participado con mucha fuerza la pesca artesanal, pero también han participado los trabajadores de la industria, también ha participado el mundo científico. Esta nueva ley de pesca trae mejoras en bienes sustentables a la pesca, que es lo que más tratamos de cuidar, ya que hoy en día tenemos como ejemplo, tan poca merluza. Tenemos que cuidar la merluza. Hay otros recursos más que también están desapareciendo. Y por ello es que se propone una redistribución de las actuales cuotas. Si hoy solo el 15% del recurso destinado a la industria se licita, esa cifra sube al 50%. Además, la fijación de cuotas por históricos pasa del actual 85 a 50%. Y por último, todas las licencias de pesca bajan de los actuales 20 años a 10. La verdad es que es francamente incomprensible que el sector pesquero industrial no haya sido considerado para este hito de lanzamiento y firma del proyecto de la nueva ley de pesca. Hoy día lo que vemos es que la pesca industrial quiso ser invisibilizada. Lamentamos que no haya habido más diálogo y que hasta el momento no se conozca el texto del proyecto, que eso es muy importante. A partir de eso, nosotros estamos dispuestos a hacer todos nuestros aportes. El proyecto además contempla regulaciones a la pesca artesanal, quienes se quedarán con las primeras 5 millas de captura y sus organizaciones tendrán reconocimiento legal. Esa ley fue aprobada, pero algunos la votamos en contra desde el origen. Y no por el tema de corrupción que se descubrieron después, es porque era una pésima ley que daba permisos de pesca ad eternum, al infinito. Y creo que nos va a permitir legitimar a un sector que hoy día está fuertemente cuestionado producto de lo que conocimos. Se habla de una ley espuria, de que en su origen tendría problemas, y fíjense que el mismo uso que sostenía la izquierda respecto, por ejemplo, de la Constitución vigente, y mis resultados que los tuvieron el fin de semana defendiendo su aplicación, su vigencia. Una discusión que recién comienza en torno a esta nueva ley de pesca, un proyecto de 371 artículos que ingresará en los próximos días a tramitación en el Congreso. Y esta noticia nos llena de orgullo. Conocido por sus coberturas de guerras y sus entrevistas a líderes mundiales, es uno de los fundadores del periodismo de investigación en Chile y ha reporteado los últimos 55 años de la historia de nuestro país y el mundo. Bueno, ya se imaginan de quién estamos hablando, ya lo ven en pantalla. Hoy Santiago Pavlovich fue reconocido como uno de los 100 líderes mayores de 2023. La tercera edición de esta iniciativa, promovida por la Universidad Católica, Diario El Mercurio y la Fundación Conecta Mayor, destacó a Santiago en la categoría Ciencias y Humanidades por su trayectoria de más de 50 años en Televisión Nacional y su trabajo en el programa de reportajes e investigación Informe Especial, que además este 2024 cumplirá 40 años de emisión ininterrumpida. Así es que muchas felicidades a Santiago. Bueno, resulta muy estimulante estar al lado del profesor Massa, de Milán, Ivelich, de gente notable que todavía está vigente. Lo que se le transmite también es se puede seguir trabajando, se puede hacer cosas significativas, aunque tú tengas muchos años. Un
incendio afecta a esta hora el Cerro San Cristóbal. Bomberos de varias compañías trabajan en controlar el fuego que afecta al Parque Metropolitano. Tomamos contacto con David Maldonado, que trasladó al lugar del siniestro. David, buenas noches. Buenas noches, Constanza. Sí, acabamos de terminar de conversar con la directora subrogante de Parque Met, que nos entregaba antecedentes respecto a este siniestro, que es, ustedes pueden ver en imágenes, esto es la ladera poniente del Cerro San Cristóbal al interior del Parque Met, muy cerca, de hecho nosotros estamos ubicados en pleno barrio Bellavista, donde se ha desviado un poco el tránsito para permitir el movimiento de los equipos y brigadistas que están trabajando. Hablamos de 100 bomberos, 13 compañías, además de 2 equipos de CONAF y 1 de Parque Met, que están trabajando para controlar, escuche bien, porque acaban de confirmar que son cerca de 5 hectáreas las alcanzadas en 3 focos al interior del Parque Met. La era si esto había algún peligro de que alcanzara eventualmente a las viviendas fiscales, al interior del parque vivienda fiscal. Por ahora no hay peligro de propagación. Sí se evacuó una vivienda que era la que estaba más cerca de una de las llamas en este sector, pero por ahora no hay peligro de propagación, pero por medida de precaución se evacuó. La otra duda era respecto al zoológico que está dentro del parque. El siniestro, ustedes pueden ver en las imágenes, justo en la parte superior del zoológico, y por ahora esto va en dirección hacia arriba, por lo que no habría peligro de que esto alcanzara el zoológico. Estuvimos hablando también con personal, como ya les mencionaba, de Parque Met, que entregaba antecedentes de que los animales están resguardados, de que por ahora no hay peligro, de que están trabajando la brigada de Parque Met junto a estas 2 brigadas de CONAF para controlar estas llamas. Otra de las dudas era respecto a cortes de luces que se vivieron en algunos sectores. Era un corte que se hizo preventivo al interior del parque. Esto también afectó antenas. Recordemos que el parque en su interior tiene algunas antenas que son de radio, que son de telefonía, y a raíz del corte de luz, estas antenas se han visto afectadas. Este es un corte preventivo, las antenas están en otro sector, por ende no han sido alcanzadas por el fuego. Materia investigativa, hace muy poco llegó el director regional de Senapred hasta acá, subió, de hecho muy rápido en la camioneta para poder actualizarse respecto a la información, antecedentes de este siniestro que se encuentra activo y en trabajo de bomberos para poder controlarlo. El sector, como ya les mencionaba, se ha recuperado parte del tránsito, pero sí, hay varios carros y equipos de carabineros, de CONAF, también brigadistas de bomberos que están trabajando para entregar más información. Estamos ahora justamente con el personal para conversar aquí. Vamos a hablar que están dando antecedentes respecto a de este incendio. ¿Hay algún antecedente respecto de los motivos del incendio? Se hablaba de ruidos, se hablaba de que había una explosión. ¿Cuáles son los antecedentes que hay? Hasta el minuto no tenemos ningún antecedente. Vamos a dar la información cuando la tengamos y evidentemente que la autoridad que corresponda le dará en su minuto. Hasta el minuto nosotros como CONAF estamos abocados a la labor de contención, a la labor de control de este incendio y estamos trabajando para que lo más pronto posible lo tengamos controlado. Usted hablaba de algunas imágenes que además se han viralizado a través de redes sociales. ¿Hay alguna? ¿Cómo? ¿Podría usted verificar esa imagen? No, estas imágenes siempre son motivo de investigación y por lo tanto la autoridad competente es quien tiene que dar esa competencia. Lo que está circulando que probablemente podría haber un nivel de intencionalidad por los focos simultáneos que se han observado. Director, al interior del parque hay viviendas fiscales, vimos a personas evacuando, hablaban de la evacuación de una vivienda. ¿Hay peligro de propagación? ¿Por qué se toma esta medida? Siempre se toman las medidas de resguardo. Lo primero es el resguardo de la vida humana, entonces cuando apenas detectamos los focos se declaran las alertas y se pide que se evacúe la ciudadanía. En este caso hay una casa y por lo tanto que se evacúen las personas justamente para proteger la vida, que es el principal resguardo en materia de seguridad. Director, para actualizar los antecedentes, se hablaban en un inicio de 2 focos de 100 metros cuadrados, 0,01 hectáreas, ahora se habla de 5 hectáreas. Se está propagando muy rápido el fuego. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son las medidas que están tomando para resguardar eso? Bueno, como le comentaba, son 2 focos. Cuando hay pasto seco, ustedes han visto, estamos en verano, hemos llamado a la prevención permanentemente. Hace 2 días estuvimos acá con el ministro Montes, también estuvo el ministro Valenzuela, haciendo un llamado a la ciudadanía a la prevención. Justamente es cuando se provocan estos focos y son focos simultáneos, vegetación seca, la propagación es rápida, pero también como esa propagación es rápida y el material vegetal es fino, también hay probabilidad de contenerlo, como es fino, hay probabilidad de contenerlo de manera más rápida. Y escuchábamos entonces al director de CONAF respecto a esta actualización
de este siniestro. Pueden ver en imágenes de Alejandro Mella y que se origina eso de las 8:30 de la tarde y que inició con un foco en la parte superior del zoológico y que rápidamente se ha propagado a llegar ya a cubrir 5 hectáreas. Estamos hablando de 3 focos que están trabajando en simultáneo carabineros. Y que, bueno, bomberos, digo, que están trabajando en simultáneo junto con las brigadas de CONAF y también con la brigada de Parque Met. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la preocupación en que el fuego no llegue al zoológico, de que no traspase las barreras del sector donde están los animales y, por supuesto, las casas fiscales que se encuentran alrededor y que están posicionadas justamente en el sector donde se está propagando uno de estos focos y justamente es por eso que se evacuó de manera preventiva una de estas viviendas, Constanza. David, un par de cosas. Ahora, por las declaraciones, ¿cierto?, que tú acabas de tomar, se habla de 2 focos, ¿cierto? Si yo no entendí mal, de 2 focos y se habla también de la posibilidad de que esto sea intencional. De hecho, tenemos declaraciones nosotros que queremos compartir con nuestros telespectadores de personas o de vecinos que dicen o aseguran que se habrían lanzado fuegos artificiales. Escuchémoslo y después lo comentamos. O sea, nosotros estábamos en el área de la piscina de la Tupahue y estábamos nosotros todos y de la nada escuchamos varios como fuegos artificiales. Escucharon varios pa y así como no sé. Y nosotros nos llamó la atención, pensamos que venía de afuera, pero de la nada sí empezamos a ver harto humo y empezaron al tiro a llegar los bomberos. Y nos decían que evacuáramos, entonces empezamos a bajar a pie porque venía así mucha gente. Eso, David, entonces son lo que la gente dice haber escuchado, visto, gente que estaba ahí mismo, y por lo tanto da la impresión, se hablaba también de unos videos que están circulando, de que esto podría ser intencional, sobre todo por el hecho de que hay focos simultáneos. Sí, nosotros con esa persona que escuchábamos la declaración reciente era un grupo de chicos que estaban patinando y que ellos estaban en el sector de la piscina Tupahue, que es en el otro lado, y fue donde ellos vieron y escucharon estos sonidos que se pueden atribuir, o como ellos les decían, algún tipo de fuego de artificio, pero que, como hemos podido conversar con personal de bomberos y también de Parque Met en materia investigativa, pero claro, genera la duda que hayan sido focos simultáneos. Hay información cruzada, tú hablabas de 2 focos, llegó alguien a comentarnos que eran 13, todavía no hay claridad porque hay un sector del Parque Met, una parte del cerro donde no hay señal. Entonces hay brigadistas trabajando que están tratando de controlar ese sector, pero no pueden entregar un antecedente certero y actualizado porque la señal no permite que vayan entregando antecedentes. Por ende, no hay todavía claridad si son 2 o 3 los focos activos, pero sí que fueron de manera simultánea, lo que dejaría las dudas de respecto o los motivos por los cuales se podría haber originado. Antes, una persona, cuando nosotros recién habíamos llegado, había bajado algo que también hablaba de chispas o de que había visto algo que podrían atribuir a un corte eléctrico, pero como les decía, todo va a ser materia investigativa que van a tener que dilucidar una vez que ya, me imagino, el director regional de Senapred que está arriba baje algún tipo de declaración con el balance y la actualización del siniestro. Sí, una noticia completamente en desarrollo. Es importante también aclarar, David, que hay, no solamente hay casas fiscales ahí adentro del parque, sino que en los faldeos, ¿cierto?, del parque metropolitano, sobre todo por el lado norte, hay casas, hay viviendas de gente que vive ahí y por eso me imagino que también está la preocupación y la medida preventiva de la evacuación. Estaremos pendientes de lo que está ocurriendo, cómo evoluciona este incendio que afecta a esta hora al Parque Metropolitano aquí en el Cerro San Cristóbal. David Maldonado, muchas gracias, estamos en contacto. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. En Colbún. Estamos de vuelta para contarles que luego en Estado Nacional Prime, en Canal 24 Horas, José Antonio Kast, líder de Republicanos, habla después de la derrota de La Favor, confirma candidatura presidencial y se refirió a una eventual contienda con Michelle Bachelet. Mire, ¿se ve usted compitiendo con Michelle Bachelet en las próximas elecciones presidenciales? Yo no tengo problema. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. Sí, yo creo que en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos. Ya, pero no es lo mismo competir con Michelle Bachelet, que ha sido presidenta 2 veces en este país, que con otra persona. Yo creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno. ¿Descarta la primaria usted? No. La primaria con Chile Vamos. Uno nunca descarta todo, pero si ustedes me preguntan a mí, ¿sí? Yo no iría a primaria, pero yo no me mando solo tampoco. Yo soy parte de un equipo, de un partido político. O sea, usted iría directo a una primera vuelta.
Ya he ido 2 veces. No, por eso, pero una... No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Y la tercera puede ser la vencida. Bueno, la entrevista completa a partir de las 11 de la noche por Canal 24 Horas en Estado Nacional Prime. Terminan aquí las noticias. Ya llega, como les decíamos, Estado Nacional Prime por el Canal 24 Horas y el humor de Fabricio Copano por TVN. Y la invitación a partir del mes de enero a ver Yo Decido Amar, la nueva teleserie nocturna. Buenas noches, que descansen y hasta mañana.